Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y estamos gozándonos en este tiempo ordinario, conociendo y profundizando sobre nuestro Maestro, sobre nuestro Señor, sobre nuestro Salvador, nuestra esperanza por la cual vivimos, Cristo Jesús. Así que hoy vamos a hablar de algo interesante. Basta que tengas fe, es el tema que vamos a hablar ahora. Claro, lo estamos tomando del pasaje que vamos a compartir, pero vamos a adentrarnos un poquito más adelante. Ahora te invito a que invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este segmento. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Así damos comienzo a este espacio televisivo, este programa Aviva de la Renovación Carismática Católica que nos permite y nos ayuda a encontrarnos con esa fuerza del Espíritu. Hoy vamos a compartir ese tema, como les dije, basta que tengan fe. Y voy a ir directamente a la palabra porque es un poquito larguita para poder entonces compartirla con ustedes. Vamos a ir al evangelista Marcos en el capítulo 5, los versículos 21 al 43. Dice la palabra de Dios. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía y había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos y había ido con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio, al contrario, había ido peor, le había ido peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba, si logro tocar aunque sea su vestido, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana de ese mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó aterrorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, que queda curada de tu enfermedad. Mientras él estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Y Jesús, que oyó el comentario, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto que había. Unos lloraban y otros que daban fuertes gritos. Y Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos consigo,
consigo al padre de la madre, al padre y a la madre y a los suyos, y los invitó a que entraran donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó y al instante se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, en larguito, pero en él encontramos 2 milagros específicos. Recordemos, ¿verdad? Como le había dicho, hay varios milagros que Marco nos está presentando, pero en este pasaje vemos 2 curaciones milagrosas que Jesús realiza a favor de las mujeres. Así que aquellos que crean que las mujeres, todo este problema que tenemos en este tiempo, pues aquí sabemos que hay, mire, 2 mujeres que han sido curadas en este pasaje. La hija de uno de los jefes de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y esta mujer que sufría de hemorragia. Y es interesante porque mientras nosotros estábamos discutiendo, ¿verdad?, todas esas enseñanzas y aquellos milagros, ¿verdad?, de la tempestad calmada, ahora vemos otro tipo de milagro que estos discípulos están presenciando. Es importante que nos pongamos en ese contexto. Unos discípulos que fueron enseñando y ahora el Señor está manifestando todo aquello que lo había hablado con ellos en su caminar. Así que vamos a ver que son 2 episodios en los que hay 2 niveles de lectura. Hay que entender en esos 2 niveles de lectura que hay, que uno es puramente físico y el otro es puramente espiritual. O sea, se han dado las 2 cosas en este episodio largo que hemos escuchado en los 2, tanto en la niña como en la mujer. 2 episodios que nos hablan puramente de lo físico, o sea que Jesús se inclinó y se inclinó al sufrimiento humano, al hombre que está sufriendo, a la mujer que está sufriendo. Se inclina el Señor Jesús y cura el cuerpo físicamente. Cura tocando, diciendo las palabras, y ellos son sanados. Vamos entonces a continuar en el próximo episodio compartiendo un poquito sobre esas 2 cosas, lo que es puramente físico y lo que es puramente espiritual. Nos encontramos en el próximo segmento. Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Hoy compartiendo con ustedes, basta que tengan fe. ¿Tienes fe o dejaste morir la fe? Vamos a ver qué es lo que nos va a ayudar esta palabra, que mire, nos cimentemos en la fe sólida, porque la roca es Cristo Jesús. Ya vemos en este pasaje que estábamos hablando de esos 2 episodios que estábamos viendo lo que hacía el Señor puramente físico, tocó y sanó, y lo que era puramente espiritual. Jesús vino a sanar ese corazón del hombre, a darle salvación, y le pide fe en él. Y en los 2 pasajes nos damos cuenta, ¿verdad? En el de la niña, él viene con los que están los papás, los mamás, a Pedro, Santiago y Juan, y allí toma de la mano a la niña y la levanta, y ahí físicamente sana a la niña. Y fíjense que ya le había dicho al papá, basta que tengas fe. O sea que en la fe que tenía el papá hace entonces que ocurra ahora este milagro, que es en la presencia de la sanación del cuerpo. Lo mismo ocurre con la hemorroísa. ¿Qué pasa? Ella decía, si toco al menos el manto suyo, quizás pueda ser sanada. O sea, ella iba con fe, ella iba segura de que quizás podía ocurrirle la sanación. Y fíjense que cuando toca, pues ocurre algo, porque el Señor Jesús lo sintió, supo y sintió que salió algo de él, y por eso es que él pregunta, ¿quién ha tocado mi vestido? Pero aquellos discípulos que estaban como un poquito medios perdiditos, ¿verdad? Pero mira, Señor, tú no ves que hay un montón de gente aquí apretándote, ¿cómo es que te vas a preocupar por quién tocó? Pero es que el Señor sintió que salió algo, por eso estaba preocupado y quería saber.
Y esa insistencia del Señor hace que esta mujer del paso, dice la palabra que iba atemorizada, temblorusca, a decirle a Jesús que ella había sido la que había tocado ese manto, bendito sea Dios. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Ella recibió esa sanación porque creyó, porque tuvo fe, porque decía quizás si toco ese manto puedo ser sanada. O sea, ya había algo en el corazón de ella que quería que recibir esa sanación. Y porque creyó, porque no dudó, entonces ella fue sanada. Al igual que Jairo, que pudo haberle dicho Jairo al Señor, mira, ya se murió mi hija, olvídate del asunto. Pero el Señor le dice, basta que tengas fe, vamos para allá, vamos a continuar el camino. Y él permaneció confiando, teniendo fe. Y ahí pudo ser testigo de ese otro milagro. Así que yo creo que entonces tenemos que preocuparnos o preguntarnos nosotros, ¿cómo estamos con nuestra fe? Es importante que en este caminar como cristianos nos preguntemos eso. ¿Cómo está nuestra fe? Y yo creo que eso, mire, se nota. A veces no nos los hemos preguntado y no sabemos que estamos, como decimos por acá, picando un poquito fuera del hoyo, pero el que está a su alrededor lo nota. Nota que algo puede estar pasando. Por eso todos los días tenemos que preguntarnos cómo está nuestra fe. Y recordémonos que esa fe, no nacimos con la fe. No nacimos con fe. La fe es un don. Y esa fe la pedimos en el camino, porque cuando tú y yo nacimos no sabíamos. Miren, ahora mismo el mejor ejemplo es gente de estas generaciones, últimas generaciones, que no conocen a Dios. Pues si no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Y si no tienen temor de Dios, su corazón no se abre para el amor. Porque no conocen, nadie les habló. Pues entonces no nacieron con fe. ¿Te das cuenta que el fe viene por el oír, como dice la palabra? Por eso es la importancia de que tú y yo no nos callemos, que digamos lo que tengamos que decir para entonces preparar el corazón del hombre a recibir la presencia de Jesús en su corazón. Y sabemos que en este camino de fe, yo quisiera hablar un poquito del modelo que tenemos en la fe. Y es María, nuestra madre, como nosotros, de carne y hueso. Y chiquita, como decimos, pequeña, adolescente, pero caminaba en fe, creía en las promesas del Señor. Y ella se mantuvo firme en todo momento porque creyó. Fíjese, en Papa Benedicto XVI nos va a decir, en el numeral 27 del Verbum Domini nos dice, por eso es necesario mirar allí donde la reciprocidad entre la palabra de Dios y la fe se ha cumplido plenamente. ¿Y dónde fue eso? ¿Hacia dónde se nos manda a mirar? Hacia María. Hacia María, que es donde la palabra de Dios, que ella la recibió y por su fe se cumplió lo que el Señor ahí le había enviado le había dicho a través del ángel. Eso nos dice Benedicto XVI. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo vemos la fe de María? Pues la fe de María es que ella cree y confía. El creer y el confiar es como ser sinónimos en el caso de María. María, como Lucas le va a decir, vamos a escucharlo en el pasaje de Lucas, cuando viene el ángel a decirle que ella es la escogida, que el Señor va a salir. Ella no titubea, ella no tiene duda, ella simplemente acogió la palabra, pero reconoce su entorno. Ella reconoce que no tiene varón. Pues entonces simplemente hace la pregunta, ¿cómo será eso? Porque yo no conozco varón. Y esa pregunta es creyendo en lo que el ángel le está diciendo. Tú me estás diciendo a mí que voy a concebir, pues yo lo creo y yo lo confío. Entonces, pero ¿cómo podrá ser? ¿Cómo va a ser si no conozco varón? Así que la fe de María comienza en el creer, en el confiar en las palabras de Dios. Por eso lo dice Benedicto
verso 16, la palabra de Dios y la fe de María que se hacen realidad una cuando ella cree y confía en la palabra. Y es que el significado bíblico de creer es confiar, lo cual se refiere a tener ¿qué? Fe y fiarse de Él. Así es María. Pues como María, que tú y yo creamos, confiemos, aceptemos y nos dispongamos o nos desplacemos en la fe. Ella es nuestra mejor modelo para nosotros permanecer firme. Mira que sufrió y con todo dolor permaneció firme, creyendo en la palabra desde el principio que el Padre Celestial le había enviado por medio del ángel Gabriel. Que tú y yo tengamos una fe como la de María, que confiemos, creamos, aceptemos y nos desplacemos. Bendito sea el Señor. Así vamos a continuar tú y yo en este proceso de creer y caminar en el Señor y mostrar como evangelizadores que seguimos firmes en la fe, porque creemos en Cristo Jesús. Sabemos que Él es nuestro Salvador. Para eso, mi hermano, te invito a que desde tu casa también pidas al Señor que aumente tu fe, que te desplace con la palabra que Él te va a dar. Ahora te invito a que si tienes alguna cuestión, alguna preguntita, nos vayas escribiendo a través del correo electrónico Aviva. Y en ese Aviva que ya tenemos, ¿verdad?, que tú y yo conocemos, podemos encontrar muchas cosas. Y vamos a seguir compartiendo esos temas de María, de la fe de María, para que podamos continuar con un corazón grande, dejando que el Señor lo vaya transformando. No nos olvidemos que estamos aquí para llevar la palabra del Señor. Y Él entonces nos va a acompañar. Ahora vamos a continuar entonces simplemente invitándoles a que nos escriban. Se acabó. Nos hemos encontrado en el próximo segmento. Regresamos a este espacio televisivo, Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, compartiendo con ustedes este tema de basta que tenga fe. Pero para tener fe, ya vimos la palabra de Dios, ya vimos en este evangelista de Marcos, vimos esas dos cosas importantes que hizo Jesús, que primero sanó ese cuerpo, pero también a través de la fe la persona fue sanada. Y después de eso quisimos compartir un poquito contigo cuál es el modelo que nosotros tenemos para entonces permanecer firmes en la fe, como decía una canción de la JMJ, firmes en la fe, porque creemos. Y el modelo que estábamos hablando era de María, fue un poquito rápido, ahora vamos a ir un poquito a profundizar en María, la fe de María. Fíjense en que María confió grandemente, porque María se consideró en aquel momento, ¿verdad?, que tuvo la anunciación, abrió su corazón. Algo importante que tenemos que tener claro también es que María no salía de la nada. María tenía una vida de fe. María, sus papás, ¿verdad?, como judía que era, iban a la sinagoga. Todos ellos estaban en la expectativa porque conocían la palabra. Sabían que la palabra decía que había una promesa que iban a enviar al Mesías. Así que estamos hablando de una joven que por lo menos conocía. ¿Por qué? Porque con sus padres se mantenía, escuchaba la palabra a través de la sinagoga. Así que cuando viene el ángel, claro, la sorprende por ser ella la escogida. Pero ya ella sabía que iba a venir un Mesías, ya ella sabía que había la promesa, así que ya ella tenía fe. Y lo que hace es confiar en esta palabra del ángel Gabriel. Y confió y simplemente hizo, como dije en el segmento anterior, ¿cómo puede ser esto posible si yo no conozco varón? Es la pregunta que haríamos todas si estuviéramos en ese lugar, si verdaderamente tenemos fe. Porque ella pudo haber dicho, no, pero eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible porque yo no conozco varón. Fíjense en qué diferente es la pregunta de María. Ella pudo haber dicho, eso no puede ser posible, pero ella no dijo, eso no puede ser posible. Ella dijo, ¿cómo podría ser eso? Y el decir el cómo podría ser eso da una afirmación de aceptación de esa palabra que le vino a traer el ángel. Acepta esa palabra. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ustedes sabrán, pues cuéntenme que yo quiero saber cómo va a ser. Así que María confió grandemente y confió
que se ha considerado, ¿verdad?, esa confianza, una manifestación de la obediencia que podemos ver que tuvo María. María fue obediente. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 1, en el versículo 45, feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Así nos lo dice el evangelista Lucas. Feliz la que ha creído, la que cuando le envían el ángel creyó sin dudar, María. ¿Y qué pasa? Que una vez ella cree, acepta esta palabra, que tú y yo tenemos que preguntarnos. Yo estoy yendo hacia eso para que tú y yo cuestionemos nuestra fe. Si nuestra fe verdaderamente cree, si nuestra fe verdaderamente confía y si nuestra fe verdaderamente acepta. Porque María aceptó. Ella dijo: María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aceptó, acogió esa palabra. Cuando el Señor sale, cuando escuchamos la palabra de Dios, tú y yo la estamos aceptando en nuestra vida. Eso nos lo tenemos que preguntar por medio de la fe que tengamos. Y después, ¿qué hace María? Se desplaza, porque la fe la mueve. ¿Y la mueve a qué? A ir a ayudar a su prima Isabel, porque le comentó el ángel lo que estaba ocurriendo, así que ya no se quedó guardadita. O sea que la fe de María es una fe que la pone en camino, a ejecutar lo que Dios así quiere, lo que hemos hablado en otros programas. Ella salió a ayudar, ella salió a acompañar, ella salió a darse sin importar lo que estaba ocurriendo en su cuerpo en ese momento, porque ya ella había concebido por medio del Espíritu Santo. Hoy las mujeres no pueden salir si están embarazadas, ya los primeros 2 meses, ay, me siento un poquito mal, yo me quedo aquí, no voy a hacer aquello, ¿verdad? Cada uno le da de una manera diferente, pero lo que quiero que entiendan que María no pensó en ella. María se desplazó a ayudar, y como se desplazó creyendo en fe, ¿quién la acompañaba? El Hijo, el Señor, en todo ese camino. Así que ella se desplazó en fe. Así que ¿de qué manera esa fe de María impacta la fe de nosotros? Pues la va a impactar como invitándonos a creer verdaderamente, la va a impactar invitándonos a ser firmes en lo que creemos, nos va a invitar a perseverar, a esperar en paciencia y en fidelidad, y nos va a invitar a ser obedientes. Y me gusta que tengamos claro eso. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchas fuerzas externas que están haciendo que tu fe se debilite, porque estamos prestando oído a las demás cosas que están corriendo, a ese relativismo, a esas cosas light, que no hay que te hacer mucha cosa, tranquila, no te preocupes. Pero es que María no fue así. María fue firme, creyó, continuó hasta el final, hasta en el dolor que ella sufrió, se mantuvo firme. ¿Por qué entonces tenemos que dejar nosotros que los demás que no conocen a Cristo quieran cambiar tu fe? No podemos dejar eso, mis hermanos. Por eso, en los próximos episodios que tengamos, continuaremos hablando un poquito de María y cómo adentrarnos también en nuestro Señor. Ahora te invito a que nos envíes cualquier comentario a través de avivarccpr@gmail.com y nos sigas a través del YouTube, AvivaPR, _RCCSJ, Facebook Live de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, y por el canal 13, Teleoro, el canal de la familia. Te invito a que nos sigas a través de las redes sociales, y si hay temas que quieras que compartamos, también escríbenos, las que estaremos dispuestos a compartirlas. Pues nada, que el Señor te bendiga y nuestra Santa Madre, la Virgen de la Providencia, te acompañe por siempre. Nos encontramos en un próximo programa.